Bienvenido o bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. Vale, hoy quiero hablar de la reunión de retrospectiva dentro del framework de Scrum. Como sabéis, es una de las ceremonias dentro del framework de Scrum. Ya hablé de Scrum en un episodio anterior, en el episodio 22. Podéis ir para allá si queréis escuchar un poco las bases de Scrum para que este episodio se entienda un poco mejor. Pero básicamente la reunión de retrospectiva es aquella donde se pone en común el trabajo hecho en el último sprint a nivel del funcionamiento del equipo y la aplicación del framework de Scrum. Es donde se proponen mejoras o puntos de acción para aplicar durante el siguiente sprint para evitar estas cosas que se han visto que se han hecho mal, ¿no? Es una reunión que es muy interesante porque te da, es una reflexión que tiene que hacer cada uno, personal y respecto al equipo, y buscar puntos de mejora, ¿no? Es muy importante para eso, ¿no? Para mejorar. ¿Qué ocurre? Que en estas reuniones muchas veces o algunas veces se ocurren puntos de conflicto, ¿eh? Hay conflicto entre las personas. Y a veces pasa pues porque ciertas cosas se llevan al terreno personal o sin que haya mucha intención, pero a veces ocurre, ¿no? Entonces, bueno, yo quería plantear el tema del conflicto en este entorno de trabajo, ¿vale? Lo primero que quería decir es que el conflicto en sí mismo, sí que es verdad que procuramos evitar el conflicto, pero en sí mismo no es malo, es decir, lo contrario del conflicto no es la armonía, ¿vale? Por desgracia, lo contrario del conflicto es la apatía. Y lo que suele ocurrir es que cuando en una retrospectiva no hay conflicto ninguno, suele ser... Raramente es porque todo va de maravilla y todo está perfecto, porque siempre se puede mejorar. Lo que ocurre es que los miembros del equipo están apáticos y les da igual. Tienen cosas que decir y quieren hacer mejoras, pero no las dicen porque no les apetece, no les sale a cuenta el esfuerzo que supone entablar una discusión y querer llegar a un acuerdo con otra persona para mejorar el proyecto, porque les da un poco igual ya. Y esto suele ocurrir que se cae en círculos de apatía, pues que no nos importa demasiado, ¿no? Entonces hay que evitarlo, por eso digo en el título que hay que abrazar el conflicto. A ver, evidentemente, ¿no? El conflicto hay que procurar evitarlo, pero cuando algo roza, algo está haciendo un contacto que no tiene que hacer, lo que hay que hacer es atacar el problema y resolverlo, y hacer que eso ya no roce más, que sea redondo. Porque si no se va a sufrir hasta el infinito, ¿vale? Hay que atacar este problema. Y si pasa por el conflicto, hay que atacar el conflicto. El conflicto te va a hacer crecer también, va a hacer crecer al equipo, ¿eh? No hay que ir a buscarlo, no hay que ir a por él, pero cuando ocurre no hay que esconderlo debajo de la alfombra, ¿eh? Hay que ir a por ello. Entonces, para eso, yo escribí hace un tiempo un post en el blog, que lo voy a dejar aquí debajo, con un consejo muy tonto, muy sencillo, que a mí me funciona personalmente muchas veces cuando veo que estoy entrando en un conflicto que puede coger un tinte un poco personal, ¿no? A mí lo que me funciona, es lo siguiente. En primer lugar, quiero dejar una cosa clarísima. Cuando estéis en un tema, en conflictos o negociaciones o poneros de acuerdo en temas que son delicados, yo parto de una premisa que creo que es de simple que es tan obvia, pero que cuesta de ver. Lo primero, tener razón nunca sirve para nada. Vale, no os emperréis en tener razón, no os enamoréis de querer tener la razón, porque ¿qué pasa? Si tienes razón no te van a dar ningún premio. Es decir, si yo miro en todas las cosas que he conseguido buenas en mi vida, ninguna de ellas ha venido por haber tenido razón. Nunca me han subido el sueldo por tener razón, nunca he conseguido un trabajo mejor por tener razón. Abandona la necesidad de tener razón, porque no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. Y a veces nos aferramos a ese subidón del ego, ¿no? De decir, ¿ves? Tenía razón, te lo dije. Vale, sí, me lo dijiste. ¿Y qué? ¿Hemos ganado algo? No.
Entonces, tener razón no nos va a llevar lejos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que evitar, ese lastre hay que soltarlo ya, ¿vale? Si queremos ponernos de acuerdo cuando hay un conflicto, si queremos alcanzar un consenso, que es cuando las cosas avanzan, olvidaos de querer tener razón, porque no os va a servir para nada, da igual, tener razón no hará nada bueno para vosotros. Vale, entonces uno de los ejemplos que yo comentaba en el blog es el siguiente, es cambiar el foco de tu atención. En lugar de centrarte en la persona, centrarte en la cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las personas tienen sentimientos y se ofenden y se toman las cosas personales. Las cosas no. ¿Vale? Esto es una obviedad, pero es así de simple, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer una cosa de una manera y otra persona lo quiere hacer de otra, en lugar de centrarte en su opinión y en su manera respecto a tu opinión y a tu manera, eso es personal, céntrate en la cosa. ¿Qué es lo mejor para esto que estamos discutiendo? Estamos discutiendo por un proyecto, por un trozo de software, por algo que queremos, que tenemos diferentes opiniones. Dirige tu foco de atención a eso. Y entonces, cuando haces ese cambio mental, las soluciones suelen verse rápidamente y muy claras. ¿Por qué deja de ser? Desconectas con esa persona y con esa lucha de egos, se corta. Porque ya no estás mirándola a ella, estás mirando a la cosa, a lo que intentamos construir, al producto, al servicio, lo que sea. Y las soluciones empiezan a venir más fáciles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Dos personas en un equipo. Una de ellas quiere poner una tecnología nueva, ¿vale? Un lenguaje nuevo de programación, yo qué sé. Y la otra argumenta que no. Entonces, bueno, empiezan a argumentar, empiezan a discutir y el que la quiere poner, digamos la persona A, dice, hombre, es que esta tecnología nos va a ir muy bien. Y luego también tú, la persona B, siempre pones pegas cuando queremos poner algo nuevo porque no te gusta cambiar. Eso es personal, ¿vale? Y la otra persona, la persona B, argumenta, a ver, lo que yo crea sobre cambiar o no cambiar no tiene nada que ver con esto, pero lo que aquí ocurre es que tú siempre quieres probar lo más nuevo porque te hace mucha gracia poner lo último y lo que está de moda. Eso es personal. Nos estamos centrando A en B y B en A. En lugar de ser, son dos personas que se están mirando la una a la otra. La diferenciación aquí, el cambio es dejad de ser dos personas que se miran la una a la otra y convertidos en dos personas que miran hacia la misma dirección. Y en este caso es el proyecto. Entonces empiezas a hacer preguntas que atañen al proyecto. En el caso de la tecnología, ¿no? Es un caso hipotético de que alguien quiere cambiar el lenguaje, lo que sea. ¿Cómo de vida tiene este lenguaje? ¿Cuánta comunidad hay detrás de este lenguaje? ¿Cuánta documentación hay detrás del lenguaje? Estamos hablando de la cosa, no de las personas. No de si tú te cuesta mucho el cambio o tú eres un culo inquieto que siempre quieres hacer cosas nuevas. Eso es personal y nada tiene que ver con el proyecto. Son dos maneras de ser y las dos son válidas. Pero no nos va a acercar más a que el proyecto esté mejor. Lo que sí nos va a acercar es un posible cambio de tecnología. Bueno, pues hablemos de la tecnología, hablemos del cambio, hablemos de lo que se propone, no de ti o de mí. Cambiar ese foco de atención de las personas a las cosas, creo que es un consejo que es muy fácil de seguir y que puede ir muy bien. Eso es lo que yo comentaba en el post con algún que otro ejemplo, ¿no? También otro ejemplo que no puse en el post, pero que creo que es muy interesante, es una frase que se le atribuye a Walt Whitman. Walt Whitman es este señor, es un poeta estadounidense que es muy famoso, seguro que lo conocéis. Yo leí este libro, Hojas de hierba, es muy viejo, lo leí en el 2002, fíjate, casi 20 años ya, pues. Y esta edición es muy chula, la dejaré en la descripción porque está la misma página en los dos lados. En la izquierda está el original escrito suyo en inglés y en la derecha está traducido al castellano. Estaba muy bien traducido, pero como es poesía, conviene leer el original porque, claro, la poesía es muy difícil de traducir, ¿no? Y tienes ahí la ayuda en castellano por si te pierdes y eso. Está muy bien esta edición, es muy, muy bonita. Bueno, pues este señor dijo una cosa que es muy importante, muy, muy clave, ¿no? Que dijo, tienes que ser curioso
en lugar de juzgar. Esta es una frase que me recordó una serie que es reciente, es bastante nueva, que se llama Ted Lasso, que la hacen en Apple Series o como sea, que también pondré el link, ¿no? En un momento dado, el protagonista pues tiene un conflicto con una persona y esa persona le está juzgando y tiene la predisposición a pensar que el protagonista, el Ted es de una manera concreta y se equivoca. Y entonces él le contesta, si en lugar de juzgarme hubieras sido curioso y hubieras tenido el acierto de preguntarte por qué yo hago lo que estoy haciendo, hubieras ganado mucho más, ¿vale? Que no juzgando. Porque un juicio de valor que haces contra otra persona siempre está basado en tus propias limitaciones y en tu propia experiencia. Tú cuando dices esta persona es así o es asá, eso está pasado por el filtro de tu propia experiencia de toda tu vida. Ahí está tu niñez, está todo ahí metido, ¿vale? Cuando tú juzgas a alguien. Entonces, es siempre mucho más rentable ser curioso respecto a otra persona antes que juzgarla, ¿no? Ser curioso es hacerse preguntas, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué opina esto tan distinto a mí? Si yo creo que tengo razón y que creo que esto es la manera de seguir, ¿por qué esta persona cree lo contrario? En lugar de decir, de juzgar, ¿no? De hacer un juicio, como decir, por ejemplo, no sabe de lo que habla, eso es un juicio. Bueno, a lo mejor no sabe de lo que habla, pero a lo mejor sí. Venimos de sitios distintos, la comunicación entre las personas es muy compleja, ¿vale? Y tu juicio de valor, pues seguramente va a estar equivocado. Eso en el 90%. Y en el 10% restante, en las veces que aciertes, tampoco sirve de nada acertar. Cuando juzgas a alguien, es muchísimo mejor ser curioso. Y como ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy entretenido que a mí me gusta mucho, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, en Apple, cuando el mercado del teléfono móvil estaba tan en auge y Nokia y Samsung y toda esta gente controlaba el mercado, y BlackBerry sobre todo controlaba el mercado, pues claro, los ingenieros de Apple y la gente de marketing de Apple vio una oportunidad, ¿no? Y dijeron, tenemos que hacer un teléfono, porque el futuro va por ahí, ¿no? Todo el mundo, o sea, estas empresas están facturando muchísimo haciendo teléfonos y Apple no tiene teléfono. Y tenemos que hacer un teléfono. Y Steve Jobs no quería hacer un teléfono porque eran feos, porque eran muy grandes, odiaba los teclados de las BlackBerry, que eran aquellos teclados con esas teclas tan chiquititas, mecánicos, que tal. Él decía que eso era muy feo, que Apple no podía hacer un producto así, que no puede ser, ¿no? Si tú le entrabas a Steve Jobs con una idea para hacer un teléfono, él te la rebatía porque el tío sabía de lo que hablaba y era una persona con muchos recursos y siempre te la tiraba por tierra porque o su propuesta era mejor o siempre encontraba pegas bien fundamentadas, ¿no? Entonces la manera de entrarle a Steve Jobs era apelar a su curiosidad, apelar a su imaginación y apelar a sus ganas de hacer cosas, que es lo que tenemos todos. Todos tenemos un niño dentro que quiere construir cosas, ¿vale? Si quieres convencer a alguien, si quieres llegar a un consenso con alguien, es mucho más fácil hacerlo si apelas a su curiosidad. ¿Qué hacían con Steve Jobs? Pues llega un día y le decían, bueno, me he enterado que Microsoft quiere hacer un teléfono. ¿O te imaginas lo feo que será? ¿Te imaginas lo feo que va a ser el teléfono de Microsoft? Anda, que si nosotros hiciéramos un teléfono, ¿cómo sería de bonito? Y claro, esa pregunta la dejaban ahí en el aire y apelaban a su curiosidad y Steve Jobs ya podía pensar no en lo horribles que eran los teléfonos hasta entonces, sino en cómo sería un teléfono si lo hiciéramos nosotros, ¿no? O, por ejemplo, decían, el iPod en aquel momento era el producto con más éxito en Apple, ¿no? El iPod fue una revolución. Y entonces le decían, ya hemos conseguido meter miles y miles de canciones en tu bolsillo. ¿Cómo sería si lo pusiéramos todo en tu bolsillo? Claro, eso es otra historia. Te están apelando a tus ganas de crear y a hacer algo tan ambicioso como ponerlo todo en tu bolsillo. No estamos hablando de llenar un hueco en el mercado, que hay una oportunidad de crear un teléfono. ¿Vamos a hacer un teléfono? No. Vamos a ponerlo todo en tu bolsillo. Entonces sí, a eso sí que me apunto. ¿Vale? Entonces aquí está, ¿no? La diferencia. Al final es lo mismo, ¿eh?
Para ponerlo todo en el bolsillo, que es lo que querían hacer, se tiene que hacer un teléfono y acabaron haciendo un teléfono, que era lo que no quería hacer. Pero al final apelaron a su curiosidad, a sus ganas de crear, a sus ganas de mejorar, a su ¿y si? Cuando te haces la pregunta esa, ¿no? De ¿y si esto lo hiciéramos así? ¿Te imaginas que el código lo tuviéramos de esta manera, que pudiéramos hacer esto solo con cambiando una coma y tal? Así es como se consiguen las cosas, así es como se llegan a consensos y así es como se evitan cómo se resuelven los conflictos. Pero el conflicto no hay que evitarlo, el conflicto hay que enfrentarse a él y resolverlo. El conflicto no se puede esconder debajo de la alfombra. Por eso es lo que quería expresar en este episodio, ¿vale? En primer lugar, el conflicto no tiene es desagradable, pero no tiene por qué ser malo. Es desagradable, pero bueno, hay muchas cosas desagradables que hay que pasar por ellas, ¿vale? No queráis evitar el conflicto a toda costa y a cualquier precio, porque entonces el precio que pagáis es la apatía. La gente se desconecta del proyecto porque ya le da igual. 2 consejos para no evitar el conflicto, sino resolver el conflicto una vez estás en él. Cambia el foco de las personas a las cosas. Las cosas no se ofenden, las personas sí. Cambia el foco de las personas a las cosas. Y segundo, apela a la curiosidad de las personas en lugar de juzgarlas, ¿no? Como hacía en el ejemplo anterior. Es que tú nunca quieres cambiar, te cuesta mucho cambiar. Bueno, eso es irrelevante. Apela a su curiosidad, ¿vale? Y creo que con estos 2 consejos, que son muy fáciles de seguir, estas retrospectivas pueden ir mucho mejor, se pueden tocar temas que son más trascendentes, que pueden tener mucho más impacto en el equipo, porque ya no tendrás tanto miedo de ofender a alguien o de que sienten mal, ¿no? Si se hacen de esta manera. Por lo tanto, hagamos las retrospectivas y metámonos en el barro y buscar el conflicto, ¿no? Pero cuando exista, hay que resolverlo, no desaparece. Bueno, y lo dejo aquí lo dejo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo episodio. Acordaos de compartir y de suscribiros en los diferentes canales. Hasta la próxima. Oh, yes. We have no bananas.